por Helicobacter pylori, si ha tenido antecedentes de hemorragias digestivas previas, ingesta de alcohol, tabaquismo, o de repente es un paciente que está hospitalizado, de repente está en unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, está bajo un estrés fisiológico, o pacientes con falla multiorgánica o gran quemado. Todos estos pacientes son personas que en algún momento, durante su hospitalización o durante la estancia en emergencia, pueden presentar sangrado incluso. Cuando vemos pacientes con hemorragia digestiva, ya sabemos la diferenciación entre alta y baja, en este caso vamos a mencionar la alta, se dividen en dos grandes grupos: la hemorragia digestiva alta de tipo varicial, debido a varices esofágicas, y la no varicial. ¿Por qué esta diferenciación? Porque el comportamiento, digamos que es algo distinto en ambos. Definitivamente la hemorragia varicial tiene una gran mortalidad y el tratamiento debía estar dirigido a disminuir esta mortalidad. Si vemos la etiología o la causa de la hemorragia digestiva, ustedes van a ver que la úlcera péptica de lejos es la primera, tanto renal como gástrica, más o menos en un 50%. De ahí le siguen las varices esofágicas en un 10 a un 15%, lesiones de la mucosa gástrica, esofagitis, Mallory Weiss, carcinoma y miscelánea. Pero, como le digo, de lejos, casi la mitad de los pacientes con hemorragia digestiva se deben a una úlcera péptica. Ustedes ven ahí la epidemiología o la etiología de las del sangrado digestivo en general en nuestra unidad de hemorragia digestiva del Hospital Real Bariátrico. Ven ahí que la úlcera duodenal y la gástrica más o menos comprenden el 44.3% de todas las causas de hemorragia digestiva. Después las varices, más o menos un 15%, y luego tienen la gastritis erosiva, la gastropatía hipertensiva, el cáncer gástrico, la hemorragia digestiva baja. Entonces, pero como les decía, siempre a la cabeza, la úlcera péptica es la primera causa de hemorragia digestiva. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva? Bueno, hay varios objetivos. Primero hay que estabilizar al paciente, lo que se conoce como resucitación. Muchas veces el paciente puede tener un sangrado sin compromiso hemodinámico, pero otras veces sí llega a un sangrado masivo y el paciente está en shock. Entonces habrá que actuar de acuerdo a cómo está el paciente, resucitar, tomar las primeras medidas para que este paciente no se complique más. Hay que evacuar el estómago. Algunos proponen la irrigación con solución salina, actualmente ya no se propone. En todo caso se coloca una sonda nasogástrica y se aspira la mayor cantidad de sangre que se pueda para facilitar posteriormente la endoscopía. En el caso de que se sospeche una úlcera péptica, podría usarse inhibidores de la bomba de protones o ranitidina. Siempre en la resucitación hay que canalizar dos buenas vías periféricas para ir hidratando y, si el paciente lo requiere, en todo caso, pasar componentes sanguíneos. En algunos casos seleccionados, infusión de vasopresina, endoscopía de urgencia, tanto para hacer el diagnóstico como para hacer tratamiento. Si es que no funciona o el sangrado es continuo, se hará embolización, y si al final el paciente, a pesar de estas medidas, sigue con sangrado, tendrá indicación de cirugía, donde tendrá que ver el riesgo que presenta el paciente y también la lesión. Si es una lesión que conlleva un riesgo alto, será candidato a cirugía. ¿Qué hacer en la resucitación? Como les decía, control de las funciones vitales, ver el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente está con hipotensión, taquicárdico, pálido, frialdad distal, es un paciente en shock, habrá que actuar como tal. Como decía, colocar dos buenas vías periféricas de grueso calibre e infundir solución salina o lactato con tal de mejorar el estado hemodinámico. Tendremos que tomar muestras de sangre, sobre todo para ver la hemoglobina, hematocrito, el hemograma, bioquímica, perfil hepático de coagulación, y no se olviden siempre solicitar grupo sanguíneo y un frasquito para pruebas cruzadas. O sea, es muy probable que si el paciente está chocado, lo tengamos que transfundir. El grupo sanguíneo, inmediatamente las pruebas cruzadas, porque con esto nos va dando tiempo. Una prueba cruzada generalmente en el hospital demora 45 minutos a 1 hora. Ahora, definitivamente, si el paciente está chocado y tenemos que pasarle sangre urgente, lo haremos transfusión simplemente con el grupo sanguíneo
y con el grupo más compatible que se pueda dar al paciente. ¿Qué hay con respecto a la sonda nasogástrica? Como les decía, actualmente el uso es restringido. Lo que se hace es colocar una sonda, aspirar el contenido para permitir posteriormente la endoscopía, tratando de evacuar toda la cantidad de sangre que pueda presentar el estómago. Aparte, nos va a ayudar a corroborar el diagnóstico. Y parece mentira, pero el contenido de la sonda nasogástrica también nos puede dar cierto pronóstico. Si ustedes introducen una sonda y aspiran negro como pozo de café, tendrá una mortalidad, pero aquel que le aspira sangre rojo vivo y continuo, ese tiene una mayor mortalidad. Ahora, recuerden, la sonda nasogástrica nos ayuda a corroborar el diagnóstico, pero hay pacientes en los cuales también puede ser un aspirado negativo. Esto se ve más o menos en un 15 a un 20% de los pacientes. Después de hacer el aspirado gástrico, retirar la sonda, y como decía, ya no se recomienda el lavado gástrico. Antes recuerdo cuando era interno, decían colocar sonda y infundir por la sonda solución salina, y si se puede con hielo mejor, y hacer un lavado gástrico. Ahora ya no se recomienda eso, como decía. Acá están todos los exámenes que deben solicitar: hemograma, bioquímica, perfil de coagulación, hepático, grupo, RH, pruebas cruzadas. Y si el paciente está con compromiso respiratorio o hay evidencia de shock, habrá que pedir unos gases arteriales. Algunas placas que nos pueden ayudar en el paciente con hemorragia digestiva: radiografía del abdomen, si es que presenta alguna complicación probable por la hemorragia digestiva, que hasta incluso pueden perforarse. Ecografía, sobre todo si estamos pensando que el paciente pueda presentar una cirrosis o una neoplasia. EKG si el paciente está con compromiso hemodinámico, y también si hay vómito y riesgo de aspiración, como puede pasar en los pacientes cirróticos, una placa de tórax. Estudios especializados, definitivamente la endoscopía es la que estaría indicada en este caso. Y en otros casos donde no se pueda controlar el sangrado, angiografía. Con respecto al tratamiento inicial, si ustedes tienen un paciente en el cual está comprobada la cirrosis y hay hemorragia digestiva, o sospechan que el paciente pueda tener una cirrosis y ha presentado un sangrado, en estos casos sí está recomendada la profilaxis antibiótica. Sobre todo se ha visto que estos pacientes durante la hospitalización pueden infectarse, entonces se recomienda profilaxis. ¿Qué antibiótico usar? Ustedes ven ahí ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 7 días o ciprofloxacino 200 cada 12 por 7 días. Sobre todo en aquellos pacientes con cirrosis con escala de Child B o C, ¿no? La indicación de los inhibidores de bomba de protones, omeprazol, esomeprazol, lasoprazol, están indicados sobre todo en pacientes con hemorragia digestiva. Se da un bolo, en este caso omeprazol puede ser 80 miligramos en bolo, y luego 40 miligramos cada 12 horas, con el fin de que la lesión que se pueda observar en la endoscopía disminuya o su pronóstico sea mejor. Y en los pacientes con hemorragia digestiva debido a varices se puede usar octrótide, se le hace 0.2 miligramos por mililitro en bolo, seguido de una infusión de 50 microgramos por hora durante 5 días. Bueno, estos son fármacos que se pueden usar al inicio de la atención del paciente con hemorragia digestiva. Uno en la no varicial y el de abajo, octrótide, en la varicial. Yo le decía que la severidad de la hemorragia digestiva va a depender de la cantidad de sangre que pierde esta persona. ¿Cuánta sangre tiene normalmente una persona? Se calcula que más o menos es 5 litros en una persona de 70 kilos. Es mejor calcular el volumen sanguíneo de acuerdo al peso. Entonces se reconoce más o menos que es 70 mililitros por kilogramo de peso en el varón, y la mujer 60 a 65 mililitros por kilo de peso. De ahí más o menos tenemos el volumen sanguíneo, suponiendo un adulto varón 70 kilos va a ser 5 litros. De acá vamos a ver, una persona va a tener cierta respuesta fisiológica de acuerdo a la cantidad de sangre que pierde, y es mejor calcular esta pérdida de acuerdo al volumen en porcentaje. Y ahí ustedes ven, cuando una persona pierde hasta 15%, entre el 15 al 30%, entre el 30 al 40% y más del 40% de su volumen sanguíneo. Y ahí están los volúmenes aproximados, como decía, por una persona de zinc
con 5 litros de sangre, hasta 750, entre 650 y 1000, ahí está, hay un error, ahí es 1500, de 1500 a 2000 y más de 2000. Hay un error en el segundo de grado 2. No me había dado cuenta de eso. Entonces, vamos a ver, cuando una persona sangra menos del 15%, su frecuencia cardíaca no se va a alterar, no va a presentar shock, la frecuencia respiratoria está dentro de lo normal y el volumen urinario se mantiene. En el estado neurológico, a lo más que la persona de repente una ansiedad leve, diríamos, ¿no? Levemente ansiosa nada más. En el estadio 2, cuando sangra entre 750 a 1500, la frecuencia cardíaca puede estar entre 100 a 120, la persona sí va a estar un poco ansiosa, la frecuencia respiratoria puede incrementarse entre 20 a 30 y el volumen urinario, a pesar de esto, se va a mantener todavía. En el grado 3, cuando sangra entre 1500 a 2000, ya la persona va a presentar una taquicardia, digamos, un poco más acentuada, entre 120 a 140. En este caso, si le toman la presión, sí hay shock, la persona va a presentar hipotensión. La frecuencia respiratoria, miren, está entre 30 y 40 y acá sí hay disminución del gasto urinario, hace oliguria. Y si evalúan el estado neurológico, la persona más que ansiosa de repente está hasta confuso, está desorientado, confuso. Y en el estadio 4, cuando sangra más de 2000 mililitros, la persona presenta una taquicardia extrema, más de 140, la presión totalmente disminuida, chocada, es más, de repente le encuentran pulsos periféricos, la frecuencia respiratoria está más de 35, no hay diuresis, prácticamente está en anuria y está de confuso, letárgico, hasta en coma. ¿Por qué esta diferenciación? Porque cuando ustedes evalúan al paciente, inicialmente no ven la cantidad que ha sangrado, pero sí pueden ver estas constantes fisiológicas o clínicas. Entonces, si ustedes ven un paciente confuso, está taquicárdico, 120 a 130, ustedes le colocan la sonda, ven que hay una diuresis mínima y está chocado con presión arterial de 80, ¿en cuál grupo creen que estaría? ¿En el 1? ¿En el 2? ¿En el 3? ¿O en el 4? Probablemente esté en el 3 o quizás para el 4, ¿no? Entonces ya ustedes sospechan, este es un sangrado más del 30% probablemente, entonces hay que actuar como tal. Ahora, si hay un paciente con un sangrado de 3 días, melena, y le toma la presión 130-80, frecuencia cardíaca 90, señor, ¿cómo está? Estoy preocupado, doctor, porque he sangrado. ¿En qué grupo estará? ¿1, 2, 3 o 4? Probablemente esté en el 1, entonces también ya nuestra actitud va a ser distinta. ¿Por qué le digo esto de la actitud? Porque generalmente en el grupo 1 y 2 se les hidrata con cloruro o solución salina y se esperan los exámenes y probablemente va a ir a una endoscopía. En cambio, en los grupos 3 y 4 hay que actuar rápidamente. Estos pacientes requieren transfusión de sangre, requieren que se les haga una endoscopía lo más pronto posible. Vamos a ver, ¿cuándo se debe indicar transfusión rápida en estos pacientes? Primero, si el paciente se encuentra en shock, hemodinámicamente inestable, incluso usted lo hidratan con cloruro y sigue en shock, ese paciente es candidato a recibir transfusión lo más pronto posible. Probablemente esté en el grupo 3 o 4. Después, si ustedes le toman los análisis y la persona tiene una hemoglobina menor a 7, menos de 7, es otro candidato a recibir transfusión de paquete globular. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina mayor de 7, menos de 10, pero está entre 7 a 10, pero tiene alguna patología importante como que es coronaria, como que tiene EPOC, insuficiencia respiratoria o tiene algún problema, entonces es un candidato a recibir transfusión tratando de mantener una hemoglobina de más de 9, entre 9 a 10 gramos por decilitro. Ahora, definitivamente, si ustedes tienen un paciente, como decía, con shock, le toman un AGA y ven que la hemoglobina está en 12, esa hemoglobina no refleja en realidad el estado del paciente. Ese paciente tiene un sangrado continuo, si está en shock, hemodinámicamente inestable, a pesar de esa hemoglobina, yo llevo haciendo pruebas cruzadas porque es un candidato a transfusión. Bueno, algunos pacientes que vemos en emergencia tienen trastorno de coagulación, ya sea por la enfermedad de fondo o porque están recibiendo algún tipo de tratamiento.
¿Qué hacer en estos pacientes? Bueno, si el paciente tiene una enfermedad de fondo y tiene un trastorno de coagulación, trataremos de corregir. Ahora, si este trastorno de coagulación es por una medida terapéutica, le estamos dando algún tipo de anticoagulante, entonces, si la anticoagulación está dentro del rango terapéutico, podríamos dejarlo ahí y hacer la endoscopia. Pero si está por encima del rango terapéutico, tendremos que administrar componentes para mejorar esto, ya sea plasma fresco o componentes de la coagulación, ¿no? Un aspecto muy importante en emergencia es ver el riesgo que presenta el paciente a su ingreso. Yo tengo un paciente en emergencia, mi actitud en la evaluación inicial y el tratamiento debe ser de tal manera que el riesgo de este paciente de mortalidad disminuya. Entonces, para eso yo a veces hago uso de algunas escalas, algunos indicadores que me pueden predecir el riesgo de mortalidad, y en base a eso también actúo. En lo que es hemorragia digestiva existen dos escalas. Una que usa datos clínicos y de laboratorio para identificar el riesgo o ver qué paciente se encuentra en riesgo, y la otra que usa estos datos clínicos más los hallazgos y el diagnóstico de la endoscopía. Ustedes ven ahí los nombres: escala de Blatchford, Glasgow-Blatchford, y la escala de Rockall. Bueno, estas escalas habrán aparecido hace unos 15, 20 años, ¿no? Yo recuerdo cuando era interno, veía con pacientes con hemorragia digestiva y con mi médico asistente, ¿no? Veíamos esto: la mortalidad de acuerdo a los hallazgos del tacto rectal y el aspirado de la sonda nasogástrica. Si ustedes aspiraban por la sonda nasogástrica contenido negro como pozos de café y al tacto rectal era melena, la mortalidad de este grupo de pacientes era más o menos un 9%. Si aspiraban negro, disculpen, si aspiraban rojo y tenían deposiciones negras, su mortalidad aumentaba 12%. Ahora, si yo aspiraba negro, pero las deposiciones eran rojas, una mortalidad de un 20%. Ahora, si ambos, el aspirado como las deposiciones, eran rojas, miren, la mortalidad se le va a un 30%. Entonces, esto nos orientaba: viene con melena y hematemesis color café, actuamos, manejamos al paciente. Pero aquel que llegaba y salía rojo por arriba y rojo por abajo, 1 de cada 3 se moría. En ese teníamos que actuar rápidamente, porque tenía mayor mortalidad. Esta es la escala de Blatchford. ¿Qué parámetros usan? Ven ustedes la urea, la hemoglobina, la presión arterial sistólica y si tenía alguna enfermedad concomitante. Ven la hemoglobina más de 10, menos de 10, entre 10 a 12 y más de 12 en varones le da una puntuación. La presión arterial sistólica también menos de 90, más de 110, y se tenía insuficiencia cardíaca, hepática, si se presentaba inicialmente con síncope, con melenas, o la presión o el pulso era más de 100 latidos por minuto. Se le da una puntuación, se sumaban los 4 parámetros ABCDE y se tenía un puntaje que como máximo llegaba a 23. Y lo mínimo en estos casos iba a ser 0, ¿no? Podría ser hasta 0. En esta escala se decía: si el paciente ingresa con una hemorragia digestiva y después de aplicar la escala tenía un puntaje menor a 2, este paciente podría ser dado de alta con la indicación de seguimiento por consultorio externo. No necesitaba una endoscopía de emergencia. Aquellos pacientes con un puntaje de 2 o más sí deberían ser evaluados por el gastroenterólogo con la probabilidad de que se les haga una endoscopía de emergencia, o en todo caso, si estamos en un hospital o un centro donde no disponemos de gastroenterólogo, ser referido de emergencia a uno donde sí se disponga de un gastroenterólogo. Bueno, el estudio principal, sobre todo para hacer diagnóstico y para hacer tratamiento también a estos pacientes, es la endoscopía. ¿Cuándo hacer una endoscopía? Bueno, vimos, ¿no? Ya en la escala de Blatchford, si el paciente tenía un puntaje de 2 o más, probablemente tendría que hacerse una endoscopía. ¿Pero cuándo?
En la mayoría de los pacientes debe hacerse una endoscopia dentro de las primeras 24 horas después del ingreso. Pero si el paciente presentaba un riesgo mayor, esta endoscopia podría hacerse de manera precoz antes de las 12 horas. Aparte que esta endoscopia antes de las 12 horas acortaba la estancia hospitalaria, disminuía costos por este motivo. Ahora, si el paciente está con un sangrado activo o hay inestabilidad hemodinámica que no mejora con el tratamiento o la resucitación inicial, este es candidato para hacer endoscopia rápido, ¿no? Aparte, porque puede ser terapéutica, diagnóstica y a la vez nos va a indicar algo. Si no se puede controlar el sangrado con el tratamiento endoscópico, este paciente va a requerir otro tipo de tratamiento, de repente embolización selectiva o de repente cirugía. Como decía, la endoscopia va a permitir estratificar también el riesgo del paciente desde el punto de vista endoscópico, y por otro lado nos va a orientar hacia el riesgo de recidiva, la necesidad de cirugía y la mortalidad probable en este grupo de pacientes. Y como decía, debe hacerse dentro de las 24 horas de ingreso. Sin embargo, en aquellos pacientes con inestabilidad hemodinámica o sangrado activo o hemoglobina menos de 8 que no mejoran, candidatos también a endoscopia. ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Primero, que el paciente, a pesar de todo el tratamiento, siga inestable hemodinámicamente y no se haya podido compensar. Que tenga insuficiencia respiratoria grave. Si el paciente es un postoperado de cirugía abdominal reciente del tracto digestivo superior, tampoco, porque sufre aire y esto podría empeorar o complicar el postquirúrgico. Y si hay sospecha o perforación de víscera hueca. Contraindicaciones relativas: si el paciente tiene infarto de miocardio, aneurisma de aorta, cirugía tóraco-abdominal reciente o falta de cooperación del paciente. Ahora, esta contraindicación de inestabilidad hemodinámica o cardiopulmonar grave, muchas veces la superamos nosotros si el paciente tiene sangrado continuo. Entonces viene el gastroenterólogo y le hacen endoscopia en nuestra unidad de cuidados intensivos. La endoscopia nos va a permitir visualizar y hacer un diagnóstico del tipo de sangrado. Y en base a esto le da una clasificación, y esta clasificación nos dice qué mortalidad o qué riesgo de recidiva puede tener este paciente. Y ustedes ven ahí una clasificación, la más usada en nuestro medio es la de Forrest, donde ven lesiones tipo 1, 2 y 3. En la tipo 1 se divide en dos, A y B. Hay una hemorragia a chorro, ustedes ven que la sangre sale a chorro de la úlcera, y la tipo B hay una hemorragia en sábana, ¿no? Limpia, sigue sangrando, sigue sangrando. La probabilidad de recidiva o de resangrado en la primera es 85 a 100% y en la segunda es 50 a 60%. Si ven ustedes una lesión con vaso visible, no hay sangrado activo, pero sí se ve el vaso, probabilidad de resangrado 40 a 55. Lesión con coágulo adherido, 24 a 41. Y lesión con base negra, un coágulo ya que está adherido, que no sale, esa probabilidad de resangrado 5%. Y en el tipo 3 no encuentran sangrado, ven una base de fibrila limpia en realidad. Esa probabilidad de resangrado, menos del 1%. Ustedes ven cómo ahí se ha estratificado el riesgo de resangrado. Esto nos va a permitir también disponer el paciente a dónde debe ir. Si debe ir a una unidad de cuidados intensivos, una unidad de cuidados intermedios, a una sala de hospitalización normal, o incluso hasta puede salir de alta. Ustedes ven ahí las lesiones de Forrest. En el 1 ven acá el sangrado activo en chorro, acá en el Forrest 1B, disculpen, ven un sangrado en APA, en capa como se ve, acá en Forrest 2A, donde ven un vaso que puede sangrar en cualquier momento, Forrest 2B, un coágulo adherido ya no sale, y acá una mancha negra en el Forrest 2C. La Forrest 3 es una base blanca de fibrina que no la he puesto ya. En base a los hallazgos de esta endoscopía y al diagnóstico endoscópico del tipo de lesión y con algunos parámetros clínicos, ya se hace la escala de Rockall, en el cual ustedes ven qué parámetros usan: la edad, la presencia o no de shock, comorbilidades, y los dos últimos tienen que ver con el diagnóstico endoscópico
y la probabilidad de resangrado. Como ustedes ven, se le da una puntuación y los dos últimos, si hay cáncer gástrico 2, si hay el resto de los diagnósticos 1 y ausencia de lesión 0. Y si hay sangre en el tracto coágulo adherido o vasos visibles 2, y si no hay signo o es una base de fibrina o un base negra, 0. Entonces con esto uno hace una estratificación del riesgo y puede decir, ¿no? Los pacientes con puntaje menor o igual a 2, aplicando esta escala, pueden ser dados de alta de manera precoz, 1 o 2 días de tratamiento, seguimiento, y podrían ser dados de alta. ¿Cuándo indicar la cirugía en un paciente con hemorragia digestiva? Si el paciente persiste en shock a pesar de todo el tratamiento, ese es el factor de riesgo más importante para indicación de cirugía por el resangrado. Si el paciente sangra más de 1.500 mililitros en las primeras 24 horas, también es candidato a cirugía. Si le han transfundido más de 5 unidades del paquete globular y el paciente sigue sangrando y requiere más, también es candidato a cirugía. Si le han dado un buen manejo médico y el paciente sigue sangrando, tendrá que ser sometido a cirugía. Ahora, pacientes con úlcera crónica, que han recibido un buen tratamiento pero que siguen con un sangrado, pacientes con complicaciones por úlcera péptica, perforación, obstrucción, pacientes con alto riesgo quirúrgico, anestésico, cuya condición se esté deteriorando cada vez más, también es otra indicación. Y cuando tienen un paciente que sigue con un sangrado y tiene un grupo sanguíneo difícil de conseguir, no acepta transfusión de otros grupos sanguíneos, este paciente también puede ser candidato a cirugía porque, como le digo, está con sangrado continuo y en algún momento vamos a disponer o no vamos a disponer de sangre. ¿Y qué hay con respecto a la hemorragia varicial? Yo le decía, el comportamiento va a ser un poco distinto con respecto a los otros tipos de hemorragia. Recuerden que esta hemorragia varicial generalmente es producto de, o es aumento de la presión del sistema portal y debido generalmente a cirrosis, pero existen otras causas de hipertensión portal. Se puede usar somatostatina con el fin de disminuir la presión venosa y análogos como deuterótido o terlipresina. No hay en nuestro medio terlipresina. Como decía también, profilaxis antibiótica. Estos pacientes se complican muchas veces con infecciones. Si a pesar de todas las medidas el paciente sigue sangrando, colocaremos una sonda Sain-Stacker-Blackmore con el fin de disminuir el sangrado o parar el sangrado. Esta sonda no debe permanecer más allá de 24 horas. Se hará una endoscopía procurando hacer una esclerosis de las varices o en todo caso ligadura. Si no funciona, sigue el sangrado, cirugía o en todo caso hacer una derivación portosistémica colocando un stent en la por vía transyugular. Cuando ustedes ven a un paciente que le han hecho una endoscopía y le dicen tiene varices esofágica, el riesgo de que esta persona sangre en algún momento de su vida es alto. Miren, 30% de estos pacientes sangran el primer año después del diagnóstico de varices del fondo. La mortalidad va a variar mucho si es un paciente cirrótico de su estadio. En el Child A, la mortalidad es menos del 10%, mientras que en la Child C puede llegar hasta 70%, más del 70%. O sea, aquellos pacientes cirróticos que ya tienen una clasificación de Child B o C y presentan hemorragia digestiva, tengan cuidado, más de la mitad pueden fallecer. Y el riesgo de resangrado es más o menos un 80% después del primer sangrado. Si ustedes tienen un paciente con hemorragia digestiva varicial, bueno, las medidas de reanimación, reposición de volumen, profilaxis antibiótica, terapia farmacológica, como le digo, terlipresina no tenemos, pero tenemos análogo de la somatostatina como el octrótide. Dentro de las primeras 12 horas, confirmar el diagnóstico mediante endoscopía, tratar con ligadura o esclerosis. Si hay recibida indicación de derivación portoyugular
de la portosistémica transyugular, y si el sangrado no se controla a pesar de esto, el paciente es candidato a cirugía. En todo caso, le podemos colocar un balón de Sengstaken Blackmon y ver la probabilidad de que este paciente vaya a cirugía en las siguientes 24 horas. Esta es la sonda Sengstaken Blackmon, en el cual ustedes ven hay un extremo distal que sirve para la aspiración, hay un balón gástrico, el cual se infla y se tracciona, y al final se infla este balón esofágico. Y al final va a quedar así más o menos, ¿no? Ustedes ven, este es el balón gástrico, se ha traccionado, el balón esofágico se infla, y esto es lo que va a tratar de parar el sangrado de las varices esofágicas. Ahora ustedes ven acá, se hace una tracción, más o menos, ustedes ven ahí, tensión con 250 a 500 gramos de peso, ¿no? Procurando de que esto de acá se traccione y evite y haga compresión de las varices esofágicas. Este es un protocolo que se publicó hace como 3-4 años en el Seguro Social y que se aplica a toda la seguridad social para el manejo de los pacientes con hemorragia digestiva, ¿no? Ven, adulto con sospecha de hemorragia digestiva, reanimación hemodinámica, realizar transfusión de glóbulos rojos si la hemoglobina es menor de 7, pero si el paciente tiene una enfermedad en la cual pueda comprometerse como cuadro coronario agudo, enfermedad cardíaca isquémica, ACV o ataque isquémico, se hará transfusión tratando de mantener la hemoglobina entre 9 a 10. Pero si el paciente está hemodinámicamente inestable o con un sangrado continuo, en esos casos sí habrá que hacer transfusión de paquete globular según lo que el paciente requiera. Y en aquellos pacientes con sangrado, probablemente por varices esofágicas, y no se pueda realizar una endoscopia rápida, lo que se sugiere colocar una sonda de Sengstaken, la cual debe retirarse antes de las 24 horas. Una vez que hemos estabilizado o reanimado a nuestro paciente, aplicar la escala de Glasgow-Blatchford, la que le decía, si es 1 o menos, dar de alta sin necesidad de endoscopia con la referencia por consultorio externo para hacerle posteriormente una endoscopia de tipo electiva. Y avisar siempre al paciente sobre los riesgos que pueda presentar, ¿no? Signos de alarma para que regrese a emergencia. Si tiene una escala de Blatchford de 2 o más, omeprazol 80 miligramos intravenoso, de seguido de 40 cada 12 horas, con el fin, como le digo, de disminuir las lesiones que puedan encontrarse en la endoscopia. Si el paciente sospechamos que puede ser una hemorragia digestiva de tipo varicial, antibióticos, profilaxis antibiótica y Optrótide a la dosis que ven ahí, 0,2 miligramos por mililitro, 50 microgramos en bolos, seguido de una infusión de 50 microgramos por 5 días. Y hacer la endoscopía dentro de las 24 horas, pero hay indicaciones para también endoscopía más pronta, ¿no? Endoscopías. Idealmente antes de las 24 horas, antes de las 12 horas, pacientes con alta sospecha de sangrado activo. ¿Y cuándo sospechan? Cuando el paciente sigue con inestabilidad hemodinámica o cuando mejora con las medidas de reanimación. Ustedes ven, ya luego de ahí con la endoscopía van a ver si la hemorragia digestiva es de tipo varicial o no varicial. Si es no varicial, ya hay que hacer una clasificación de acuerdo al Forret, ¿no? Y acá ya se indica lo que es ya el tratamiento endoscópico en sí, ¿no? Pueden hacer con terapia dual, con adrenalina, o hemostasia con adrenalina en el sitio, le infiltran adrenalina, a veces le infiltran solución salina con el fin de que no siga sangrando. Y ustedes ven, cuando es hemorragia digestiva varicial, se puede hacer ligadura con bandas y en todo caso, si el sangrado persiste, se le puede colocar después de esto una sonda Sengstaken. Si el paciente después de retirar la sonda sigue sangrado, dicen realizar derivación portosistémica transyugular o cirugía. Y el paciente debe continuar con Optrótide por lo menos por 5 días, ¿no? Bueno, como digo,
digo, este es ya más parte de lo que corresponde al tratamiento endoscópico, aplicando las escalas de Blatchford y Rockall. ¿Qué hay con respecto a la hemorragia digestiva? Ya les mencioné, la más frecuente es la hemorragia digestiva alta. Y la baja, ustedes ven, más o menos se ve un 13 hasta un 17%. Y dentro de las causas de hemorragia digestiva baja tenemos a la diverticulosis a la cabeza, enfermedad diverticular. Seguida cáncer o pólipos y luego colitis. Entonces cuando ustedes vean un paciente con hemorragia digestiva baja, hay múltiples opciones diagnósticas, pero siempre piensen de que el paciente pueda tener una enfermedad diverticular como causa de este sangrado. Ahora recuerden, también hay otras causas como las enfermedades anorrectales, que puede ser hemorroides, fisura anal o úlcera rectal. Una causa a veces de difícil diagnóstico son las angiodisplasias, telangiectasias, se ve hasta en 8% como causa de hemorragia digestiva baja, y como digo, es difícil llegar a hacer el diagnóstico, muchas veces lo hacemos con diagnóstico angiográfico. Recuerden que más o menos un 80% de estos pacientes con hemorragia digestiva baja van a acceder espontáneamente. O sea, difícil ver un paciente con un sangrado continuo. Generalmente llegan sangrados, los mantenemos en observación, reposo, NPO, hidratación, transfusión si es necesario, y el sangrado cede espontáneamente. Si el paciente cede, se estabiliza, puede hacerse un tacto rectal, inspección anal o una anoscopía para descartar patología anal o rectal como causa del sangrado. En realidad en la hemorragia digestiva baja no existe un tratamiento terapéutico específico, va a depender muchas veces del diagnóstico de fondo. Si el paciente sigue con un sangrado digestivo bajo, a pesar de las medidas terapéuticas, es probable que este paciente requiera tratamiento de tipo quirúrgico o una embolización para disminuir el sangrado. Lo importante en estos pacientes va a ser, a su ingreso a emergencia, estabilizarlos, hacer la resucitación inicial, observarlos. Como digo, la mayoría va a ceder y después se hará una colonoscopía o una anoscopía diagnóstica, y a veces en la colonoscopía, si es una enfermedad diverticular, se puede hacer un tratamiento, pero muchas veces si el paciente sigue sangrando a pesar de las medidas iniciales, es muy probable, si es una enfermedad diverticular y si está comprometido todo el colon, que este paciente requiera tratamiento quirúrgico. Las causas más frecuentes, como decía, de la hemorragia digestiva baja es la de los divertículos y la displasia de colon, que más o menos ceden en un 90% de manera espontánea. Eso sería todo. Bueno, para recalcarles, en primer lugar, cuando ustedes tienen un paciente con hemorragia digestiva, determinen bien el lugar del sangrado. ¿Es alto o es bajo? Estratifiquen, bueno, el riesgo, si es un paciente con alto riesgo o bajo riesgo. Pueden usar alguna de las escalas, como decía, simplemente viendo el tipo de sangrado por boca y por recto, ustedes van a decir, este tiene mayor probabilidad de muerte y este no. Evalúen el estado hemodinámico, como digo, aplicando estos criterios de hemorragia, menos del 15, entre el 15 y el 30, el 30, 40 y más del 40%, ustedes van a decir, este tiene un sangrado grave o este no, este requiere sangre, este no. Pueden aplicar las escalas de Blatchford y con eso también van a decir, requiere endoscopía urgente o puedo darle de alta y mandarlo por consultorio externo. Otra cosa más, la endoscopía es diagnóstica y terapéutica. Nos va a permitir ver el tipo de lesión, tratarla y la probabilidad de resangrado que pueda tener este paciente de acuerdo a los hallazgos de la endoscopía. Y según eso vamos a tener a su disposición. Puede pasar a la UCI si es un alto riesgo, a intermedio si es un riesgo moderado, o de repente a hospitalización general si el riesgo es bajo.
una vez que han tratado al paciente con hemorragia digestiva, recuerden que los dos grandes grupos, hemorragia digestiva varicial y no varicial. La varicial tiene un mayor riesgo de mortalidad, que puede variar entre 10 hasta un 70%, dependiendo del estadio de la cirrosis que presente este paciente. Y con respecto a la hemorragia digestiva baja, lo principal es la reanimación, estabilizar al paciente y hacer una colonoscopia diagnóstica. Y recuerden, más del 80-90% van a acceder de manera espontánea. ¿Alguna pregunta? Bueno, les agradezco. Un proceso inflamatorio agudo relacionado al tejido, al páncreas principalmente, pero también a tejidos peripancreáticos, y que no solo se queda ahí, sino afecta a todo el organismo. Es una enfermedad heterogénea cuyos rangos varían desde una leve inflamación pancreática hasta la necrosis extensa y repercusión sistémica que puede llevar a la muerte del paciente. Las causas son muy diversas. Sin embargo, podemos asociarla a dos grandes grupos: etiología biliar, que es lo que con más frecuencia vemos en el hospital, y el otro es la etiología alcohólica, por el consumo agudo de alcohol. Se dice que 40% se debe a etiología biliar, 40% a etiología alcohólica. Sin embargo, esta proporción no la vemos nosotros, es lo que dice la literatura internacional, ¿no? Nosotros vemos la predominancia de la etiología biliar, y el otro pequeño porcentaje se divide para muchas otras causas. Entonces, pancreatitis, ¿por qué es importante pancreatitis? Porque es la causa más frecuente de abdomen agudo médico que tenemos en nuestro medio. Como les decía, hay reportes locales, ¿no? Este reporte que fue hecho en 140 pacientes del hospital, pero aquí solo consideran para el pancreatitis grave B, encontró que más del 60% de los pacientes tenían etiología biliar. Aquí no se incluyó las pancreatitis agudas leves, ¿no? La siguiente causa fue alcohólica, luego viene dislipidemias y luego sigue un gran número de causas, ¿no? Dentro de las dislipidemias debemos destacar que la hipertrigliceridemia es una causa importante, ¿no? Entonces, como les decía, son muchas las causas que puede dar la pancreatitis aguda. Entre las enfermedades sistémicas tenemos las enfermedades del tejido conectivo, las vasculitis, granulomatosis, pancreatitis eosinofílica, y medicamentos asociados a pancreatitis también tenemos una larga lista, ¿no? Tenemos dentro de los los medicamentos utilizados en quimioterapia, también tenemos anticonvulsivantes, diuréticos, antibióticos y otros medicamentos que todavía no están con una acción muy definida, pero que también podrían estar asociados o producir pancreatitis. Esto va a que debemos tener bastante hincapié en el momento de hacer la historia clínica, ¿no? Y preguntar qué medicamentos está tomando el paciente. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, ¿por qué se produce la pancreatitis? Esto va a ser evidentemente debido a la causa que produce la pancreatitis, ¿no? Quizás la causa más frecuente es la etiología biliar, casi todo se relaciona a eso, pero decimos que el páncreas normal tenemos enzimas pancreáticas, proenzimas pancreáticas inactivas, ¿no? Son las proenzimas dentro del órgano, ¿no? Sabemos que el páncreas tiene dos funciones, endocrino y exocrino, y en la parte del páncreas exocrino la función más importante es ayudar a la digestión. Y dentro de esto, las proenzimas que incluye el páncreas se liberan y recién en la luz duodenal es que se forman enzimas activas. Sin embargo, la pancreatitis, con lo que sucede es que estas enzimas se activan dentro del mismo tejido pancreático, y esto es lo que va a producir una activación, una autodigestión del páncreas, ¿no?
Entonces produce desde inflamación cuando la cantidad de proenzimas es pequeña, hasta una necrosis y digestión completa del órgano. En cuanto a la etiología, el diagnóstico. En cuanto a la clínica, el dolor es el síntoma más frecuente. Se dice que no hay pancreatitis sin dolor, pero hay algunos casos especiales, ¿no? Sin embargo, recuerden que el dolor no es el dolor típico. El dolor típico es un dolor en epigastrio o en cinturón que se irradia hasta la parte posterior, pero ese dolor típico no lo vemos. Sin embargo, sí tiene un dolor intenso el paciente, ¿no? La característica es de inicio súbito, asociado con la ingesta o de alimentos grasos o abuso de alcohol, y generalmente, principalmente en epigastrio, ¿no? El segundo síntoma más frecuente son las náuseas y vómitos. Se da casi en todos los pacientes también, y luego existe una gran variedad de sintomatología. Va desde la distensión abdominal con un cuadro completo de ilio paralítico o adinámico en el paciente. Luego viene la exploración física, donde podemos presentar todos los signos de una reacción inflamatoria sistémica, ¿no? Estamos hablando de fiebre, taquicardia, taquimia, y puede asociarse a complicaciones de órganos o regiones cercanas. Entonces, el diagnóstico es clínico, laboratorial e imagenológico, ¿no? Y hablamos de diagnóstico laboratorial o enzimático, donde vamos a describir dos enzimas principalmente, amilasa y lipasa, ¿no? La amilasa generalmente es la primera que se presenta. Ya desde las 12 horas está comenzando a elevarse la amilasa, pero es la que cae más rápidamente. Al tercer o cuarto día ya va a estar disminuyendo, y al quinto día probablemente la tengamos dentro de valores normales, ¿no? En cambio, la lipasa es más específica, pero es más lenta. En el primero o segundo día de pancreatitis, lipasa puede estar normal o recién ligeramente elevada, pero nos va a permanecer elevada hasta 14 días. Hay otros marcadores como el péptido activador del tripsinógeno, que se eleva en una etapa más precoz, pero que todavía no es de uso generalizado, es todavía de uso experimental o en estudio. Tenemos muchos otros exámenes que le podemos hacer al paciente. Sin embargo, los demás exámenes no son diagnósticos, son para evaluar el estado del paciente, para ver el pronóstico del paciente y otras causas, ¿no? Recuerden siempre que la elevación de amilasa no es sinónimo de pancreatitis, ¿no? Hay un punto de corte. Dice que cuando se eleva más de 6 veces la amilasa en un paciente, la probabilidad de pancreatitis sí es casi 90%, pero cuando es menos, no. Amilasas elevadas o hiperamilasemia podemos tener en muchas causas, la misma colecistitis, colangitis, litiasis renal, úlcera péptica y otros cuadros agudos, médicos o quirúrgicos, pueden elevar el valor de amilasa en sangre. El diagnóstico diferencial hay que sospecharlo siempre, ¿no? Del dolor abdominal hablamos con colelitiasis, colecistitis, litiasis renal, neumonía basal, siempre buscando causas extraabdominales para causas del dolor abdominal, ¿no? Otras enfermedades pancreáticas o vesiculares, a veces enfermedades crónicas que se reagudizan o se exacerban en ese momento, ¿no? Y como les comentaba, causas de elevación externa que no sea pancreatitis aguda de amilasa y lipasa. La elevación de lipasa también puede deberse a otras causas, sin embargo es es más específico de pancreatitis. Ahora, una vez que se ha diagnosticado pancreatitis, lo importante es saber si es leve o es grave, porque esto va a variar mucho, ¿no? Se ha tratado desde hace muchos años de determinar cuáles son los marcadores pronósticos o qué datos clínicos o laboratoriales me pueden decir si esa pancreatitis va a quedarse como leve o va a transformarse a grave o el paciente va a complicarse. Comenzaron por Ramson desde el 74, luego con una modificación en el 81,
Luego, sí, también hay otros como los scores de Glasgow y muchos otros más, ¿no? Hasta que actualmente se utiliza el índice tomográfico, ¿no? El Baltasar clásico, pero no solo quedó ahí, sino vamos a explicarlo cómo se relaciona. Y hay otros scores no específicos, como el Apache 2 y otros criterios de pronóstico, ¿no? Y aquí como criterio pronóstico recuerden también acá tenemos el BISAP, ¿no? Que es un score donde se da un punto por cada uno de los parámetros, ¿no? Hablamos del nitrógeno ureico, alteraciones del nivel de conciencia medido por el Glasgow, respuesta inflamatoria sistémica, edad más de 60 años y derrame pleural, ¿no? 2 o más puntos de BISAP nos indican que eso puede ser una pancreatitis grave. Y antes, también incluimos aquí el valor de la proteína C reactiva, ultrasensible, ¿no? Más del 15 de PCR también nos indica un pronóstico de gravedad de la pancreatitis. Entonces, uno de los criterios o de los scores que se utiliza para diagnóstico es el índice tomográfico, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste el índice tomográfico? Consiste en utilizar la clasificación de Baltasar para pancreatitis aguda grave. La de clasificación de Baltasar habla de 5 estadios, ¿no? A, páncreas normal; B, solo un edema difuso; el C, está asociado a una inflamación de la grasa peripancreática; en el D ya hay colecciones pero aisladas, y en el E hay 2 o más colecciones a distancia, no cercanas al páncreas, ¿no? O gas intrapancreático, intra o peripancreático. Sin embargo, no nos quedamos con el Baltasar ahora, ¿no? Se llama índice tomográfico, donde al Baltasar le da un puntaje del 0 al 4 de acuerdo al estadio, y se suma la presencia o no de necrosis, ¿no? Hablamos sin necrosis, con necrosis menos de 30%, entre 30 y 50% del páncreas y mayor de 50%. Para esto necesitamos una tomografía con y sin contraste. O sea, primero tomografía sin contraste y luego una tomografía con contraste para ver el área de necrosis. Si no tenemos tomografía con contraste no podemos ver esta área de necrosis. Y de acuerdo a eso le da una severidad, ¿no? Menos de 3 puntos, una morbilidad de 8% y mortalidad de 3%. Pero más de 7 puntos, la morbilidad es 92% y la mortalidad 17%, ¿no? Y lo que les comentaba, la proteína C reactiva es uno de los indicadores de mortalidad. En este caso, de acuerdo a los valores que tenemos, es 1 o 1.2 el valor máximo, pero el valor crítico es 15, no es 150, sino 15. Más de 15 de proteína C reactiva nos hace sospechar de una pancreatitis grave, y esto nos vamos a tener que enfocar al paciente desde otro punto de vista. Hay otras pruebas que están en desarrollo pero todavía no están utilizadas, ¿no? Y en cuanto a la clasificación de pancreatitis, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para ver cómo va a evolucionar este paciente y qué le debemos hacer. La última clasificación que se hizo en Atlanta nos cataloga como pancreatitis aguda leve, pancreatitis aguda grave, los dos extremos, y una clase intermedia que dice pancreatitis moderadamente grave, en las que las leves son las que tienen simplemente inflamación leve del páncreas, con tratamiento médico, analgésico y otras cosas van a mejorar en 3 o 5 días. Las pancreatitis graves son las que van a ir a UCI sí o sí, porque van a estar semanas o meses en el hospital y tienen un riesgo de mortalidad más elevado. En cambio, las pancreatitis moderadamente graves son las que llegan muy delicadas, pero pueden tener 2 opciones, ¿no? O se vuelven leves y mejoran en corto tiempo, o se transforman en graves. Y a este nivel, en el grupo de las pancreatitis moderadamente grave, ¿cómo se clasifica? Se caracteriza por falla orgánica transitoria, y para determinar falla orgánica vamos a utilizar el score de Marshall, que dentro de las 48 horas se resuelve, ¿no? Y existe o no complicaciones locales o sistémicas al inicio, ¿ya? Entonces, para decir falla orgánica, vamos a decir cuando tenemos 2 o más puntos de este score de Marshall modificado, ¿no? En el que utiliza 3 parámetros, ¿no? El PAFI, que es un índice obtenido del ABA,
la creatinina renal y el cardiovascular, ¿no? Entonces en uno más de 400 PAFI están 0 puntos y menos de 100, 4 puntos, ¿no? Renal, creatinina normal hasta creatinina más de 4.9. Y en el cardiovascular es normotenso, otro que es hipotenso pero responde a fluidos, otro que es hipotenso pero no responde a fluidos, en el siguiente es hipotenso pero ya con acidosis importante, y en el último un score de 4 para la hipotensión más pH 7, menos de 7.2, mayor compromiso de acidosis metabólica. Esta es una evaluación que se puede hacer inicialmente al paciente y nos va a servir para determinar el pronóstico, como les dije. Entonces, ¿por qué es importante la pancreatitis? Porque es una causa frecuente y puede producir complicaciones, ¿no? Ahora, la pancreatitis grave, la pregunta es, ¿a qué paciente le tomo tomografía, ¿no? Tomografía no le vamos a tomar a todos los pacientes, sí le vamos a tomar a todos los pacientes que tienen criterios de pancreatitis grave o aquellos en los que el diagnóstico todavía no está bien claro y estamos buscando otra causa, ¿no? Entonces, las pancreatitis graves son las que tienen complicaciones. ¿Y cuáles son las principales complicaciones? La necrosis pancreática es una, ¿no? Lo que les estaba comentando. Esta es una tomografía con contraste. Aquí capta contraste, pero en esta zona no capta contraste, ¿no? Y esta zona es la que corresponde a necrosis pancreática, ¿no? Acá está en la zona del páncreas, que después de la inyección de contraste se ve hiperdenso, el tejido hiperdenso, ¿no? Entonces hay que recordar algunos términos específicos. Anteriormente se hablaba de pancreatitis necrotizante, ¿no? Ahora simplemente es una forma de pancreatitis severa. Forma severa con necrosis tisular regional y manifestaciones sistémicas, ¿no? Podríamos decir que ese término se ha reemplazado por la pancreatitis grave o pancreatitis severa. Necrosis estéril es cuando se presenta necrosis pancreática, pero no hay complicaciones infecciosas, ¿no? Y se asocia generalmente a menos de 50 unidades Hansfield, que es el valor con el que se mide la densidad de tomografía. Necrosis infectada es cuando se comprueba la necrosis, que el área de necrosis está infectada, y esto generalmente se hace por cultivos, ¿no? Se hace una una punción, una toma de muestra dirigida para determinar esto, ¿no? Y colección aguda es un líquido colectado en forma aguda al inicio de la pancreatitis, ¿no? La colección es que no tiene pared definida ni tejido fibroso o de granulación alrededor. Entonces, la otra gran pregunta, primero decimos si tiene pancreatitis o no, criterios clínicos, laboratoriales y de imágenes, pero para hacer el diagnóstico más que para definir eso, ¿no? Luego decimos, la clasificamos, pancreatitis leve, moderadamente grave o grave. Y finalmente el soporte o el tratamiento, ¿no? El tratamiento de la pancreatitis aguda es clave. Hace 10 años los cirujanos, incluso que habían publicado en nuestro hospital, decían que hay que hacer el tratamiento agresivo y entraban a salas de operaciones. Las pancreatitis graves, necrohemorrágicas, les hacían varias cirugías, lavado peritoneal y todo, y se demostraba que la mortalidad era más de 40 o 50%. Después se optó por un tratamiento más conservador y la mortalidad bajó al 15 o 20%. Entonces se confirmó que el tratamiento de la pancreatitis debe ser conservador, ¿ya? Entonces sí debe ir, si hay criterio de seguridad, debe ir a UCI el paciente. Y lo primero que hay que hacer es el soporte hemodinámico. Soporte hemodinámico, tratamiento del dolor con medicamentos fuertes, opioides principalmente, aporte nutricional precoz, dependiendo del tipo de pancreatitis, tratar infección si hay infección. Si no hay infección no se debe dar antibióticos. Ya no se acepta el término antibiótico profilaxis que antes se daba. Y el intervencionismo, de preferencia endoscópico o percutáneo. El quirúrgico abierto se deja como última opción, no es lo más adecuado. Se han confirmado ya con varios estudios, ¿no? En la primera parte, soporte hemodinámico es una resucitación con fluidos, lo consideramos como un paciente en shock, ¿no? Reposición endovenosa, agresiva, temprana. Se dice que de 250 a 500 mililitros por hora, ¿no? Al menos la primera hora, y luego de 4 a 6 litros por día.
Lo que se trata de hacer es prevenir la hemoconcentración, que es lo que aumenta la necrosis pancreática, y por esto las complicaciones de la misma, ¿no? Tratamiento para el dolor. ¿Qué usamos para tratar el dolor? Opioides, morfina, si es que el dolor es muy intenso. Generalmente decían que AINES no, pero se ha demostrado que si el dolor no es tan intenso, con metamizol o con un otro AINES se puede utilizar, ¿no? Tramadol también es uno de los más usados, y se tenía miedo con la morfina, ¿no? Que aumentaba el tono del esfínter de Oddi y que iba a complicar la pancreatitis, pero no es así y se puede utilizar, ¿no? Lo que más se usa todavía en muchos hospitales del país es petidina. Sin embargo, petidina es un opioide que produce dependencia y ya se está retirando del mercado hace años, pero todavía seguimos utilizándolo, ¿no? Tenemos miedo a la morfina porque dice que produce dependencia, pero la petidina produce 10 o 20 veces mayor dependencia que la morfina. Pero tenemos miedo porque petidina no suena a morfina, ¿no? Sin embargo, ya eso ustedes tienen que cambiarlo poco a poco. Se puede usar bolos de morfina, infusión continua o de acuerdo al requerimiento del paciente, ¿no? Y lo del aporte nutricional. Como les decía, el tratamiento varía de acuerdo a qué tipo de pancreatitis es, ¿no? La pancreatitis leve, generalmente dejamos al paciente en NPO porque esto sí, la ingesta de alimentos va a aumentar la inflamación, pero el NPO es 3 días, 3 o 5 días máximo, ¿no? No podemos dejarlo más tiempo, porque ahí ya viene la desnutrición y empeora el pronóstico, ¿no? Sin embargo, se debe dar nutrición precoz cuando ya ha disminuido el dolor y cuando ya hay ausencia de ilio, ¿no? Hay movimientos, le ponemos el estetoscopio y hay ruidos hidroaéreos presentes, entonces ya podemos ir probando la dieta. Y lo otro también, en las pancreatitis graves, se ha demostrado que la nutrición enteral es mucho mejor que la nutrición parenteral. Cuando podríamos decir que del 100% de pancreatitis grave se quedan con nutrición enteral el 80%. ¿No? A veces se puede combinar enteral parenteral y parenteral solamente para cuando no haya tolerancia vía oral o cuando haya obstrucción intestinal, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el caso de la nutrición enteral se ha demostrado que se conserva la flora intestinal, mejora todo el funcionamiento del intestino, ¿no? En cambio la parenteral, si bien es cierto, mantenemos los requerimientos, pero todo el resto se altera, hay translocación bacteriana e infección más frecuente. Y en cuanto a la nutrición enteral, se dice que la sonda nasoyeyunal con la sonda nasogástrica tienen la misma efectividad, ¿no? Entonces, si no se puede poner la sonda nasoyeyunal, una sonda nasogástrica puede ser adecuada. Pero aquí ya estamos hablando de pancreatitis graves, que ya tiene que iniciar la nutrición generalmente después de la primera semana, ¿ya? No inicialmente, no en la etapa aguda. La etapa aguda siempre tiene que quedar en NPO entre 3 a 5 días. Y lo otro, el tratamiento endoscópico. Persistencia. Se dice que cuando la causa es biliar, hay obstrucción de la vía biliar, ya sea coledocolitiasis o obstrucción del esfínter de Oddi, se prefiere hacer la CEPRE y papilotomía en las primeras 72 horas. Si ya tiene pancreatitis y pasó las 72 horas, es mejor enfriar el cuadro, entre comillas, ¿no? Dar el tratamiento que dijimos previamente, que baje la inflamación y después recién ir a la CEPRE. Entonces, lo más recomendado es CEPRE, ¿no? En la pancreatitis biliar, si el paciente se descompensa, puede ser una alternativa a la CEPRE de emergencia, ¿no? Y en cuanto al tratamiento quirúrgico, generalmente les decía que cuando hay necrosis pancreática infectada, sí puede hacerse la cirugía, pero después de la segunda semana, ¿no? En estos casos la mortalidad por la cirugía puede aumentar, lo que les contaba antes que se hacía, ¿no? Complicaciones graves asociadas a pancreatitis puede ser perforación. Si el paciente presenta perforación intestinal, tiene que entrar a la sala de emergencia, ¿no? O isquemia intestinal o sangrados también. Y en las pancreatitis agudas leves, que son de etiología biliar y ya no ha quedado evidencia de litiasis, de coledocolitiasis, se debe hacer la colecistectomía en la siguiente semana de la pancreatitis, ¿no?
porque hay un riesgo de que pueda ser nuevamente pancreatitis. Entonces, el tratamiento de la pancreatitis leve, reposo gástrico 3 a 5 días, monitorización de funciones vitales, sonda nasogástrica, solo en presencia de hilio o de vómitos persistentes. No a todos los pacientes con pancreatitis le vamos a poner sonda nasogástrica. Fluidoterapia endovenosa agresiva, sí, a todos los pacientes. Analgesia, de preferencia con opioides, también. Antibiótico-terapia, si hay evidencia de infección, si hay evidencia, si no hay evidencia, no. Y reinicio de la alimentación lo más precoz posible, o sea, el cuarto o quinto día ya podemos probar si podemos reiniciar la dieta en el paciente, ¿no? La evolución y complicaciones pueden ser shock hipovolémico, séptico, insuficiencia respiratoria, incluso con un síndrome de estrés respiratorio agudo, hemorragia digestiva, insuficiencia renal. Generalmente el paciente chocado o hipovolémico nos puede producir necrosis tubular aguda, ¿no? Complicaciones hepatobiliares, complicaciones cardíacas y otras complicaciones más raras y más severas, ¿no? Estamos hablando de CID y otras obstrucciones intestinales. Muy bien, y esto es unos términos, pero ya para las complicaciones crónicas de la pancreatitis, ¿no? Hablamos de pseudoquiste pancreático, que es la colección líquida de pared definida, pero que no tiene un epitelio alrededor. Ese es el pseudoquiste, y el quiste pancreático sí es el que tiene un epitelio rodeando la lesión, ¿no? Estas complicaciones pueden producirse las semanas después de la segunda o tercera semana de la pancreatitis, ¿no? Absceso pancreático es la colección que se infecta, es pus en la cavidad donde está el contenido líquido, ¿no? Y colangitis supurativa se llamaba anteriormente a la infección bacteriana del árbol biliar, pero que ahora generalmente es colangitis nada más. Si se confirma, igual hay que dar tratamiento antibiótico. Aquí algunas imágenes, por ejemplo, acá estamos hablando, aquí hay un nivel hidroaéreo que es un hilio que está junto. Acá dentro del páncreas hay una colección, en este caso una necrosis infectada, porque aquí llega a contraste, pero acá no, ¿no? Después, aquí un absceso. Si ya vemos una colección y vemos contenido aéreo, o sea que hay aire dentro, esto ya está infectado porque ha habido comunicación con la vía biliar o los gérmenes producen aire. Y esto sí sería una indicación de drenaje percutáneo o cirugía de este cuadro, esta complicación, ¿no? Aquí estábamos hablando del pseudoquiste, ¿no? Es una colección de bordes bien definidos, pero no tiene un epitelio. De acuerdo a los efectos que pueda dar, a veces se observa, el 50% se resuelve o el 50% tiene que drenarse y mejorar después, ¿no? Lo que produce esto es obstrucción, síndrome de obstrucción intestinal o dolor, ¿no? Y esto era lo que queríamos hablar sobre pancreatitis, ¿no? Recuerden, pancreatitis, tres criterios diagnósticos: diagnóstico clínico, el dolor casi siempre está presente; criterio laboratorial, lipasas y amilasas, de acuerdo al día del dolor, al tiempo de la pancreatitis; y criterio imagenológico, tomografía solo en las pancreatitis graves, no en todas; ecografía para determinar la etiología, si es etiología biliar o no. Con la ecografía casi nunca vemos el páncreas, ¿no? No nos va a decir mucho en referencia al páncreas. El tratamiento debe ser a todos hidratación y analgesia agresivas, y vamos a determinar la severidad, ¿no? Cualquier Escolapache, Marshall, PISA o la proteína C reactiva más de 15, y vamos a catalogarla en grave o no grave. Recuerden que entre los dos hay un moderadamente grave que se puede ir para los dos lados. Los graves, desde inicio, generalmente hay que llamar a UCI o tratar de ponerlos en una unidad de cuidados intermedios, y los no graves podemos estar en observación, en EPO, y entre esos 5 días podemos estar dando de alta, pero si es etiología biliar, la recomendación es que se opere en ese episodio y no haga una nueva pancreatitis que puede ser grave, ¿no? En caso de la pancreatitis grave va a quedarse varias semanas en el hospital. Nutrición enteral mejor que nutrición parenteral precoz después de la primera semana. CEPRE si hay obstrucción de la vía biliar. Cirugía y drenaje por URBI si hay indicación, y antibióticos solo si se confirma la infección. Y esto era lo que quería hablar con ustedes sobre pancreatitis. No sé si tienen alguna pregunta.
¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Muy bien. Si es así, les agradezco su atención. Hasta luego. Gracias.